Buenas tardes, Dani y Sofi, ¿cómo están? Hola, Chava, buenas tardes. ¿Bien y tú? Bien, bien, ¿y tú, Dani? Muy bien, gracias. ¿Ya listos para terminar este día de actividades? Así es. Claro que sí. Bueno, entonces, para terminar el segundo día de la FICON, tendremos la plática en la mente de un cibercriminal, dada por Daniela y Sofía. Ellas son miembros de CodeView y son parte del equipo que hizo realidad este evento. Han estado realmente apoyando en todo. Y el día de hoy vamos a estar escuchando su plática, un tema bastante interesante que nos recuerda algunos de los temas que hemos visto, como en la plática de Carlos Durón y la plática que tuvimos con Giselle el día de hoy. Entonces, chicas, los escuchamos. Muchas gracias, Chava. Yes. Hola, Dani, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, ¿y tú? Muy bien, Dani. Bueno, pues vamos a empezar en la mente de un cibercriminal. Se han ido recapitulando temas que hemos tocado a lo largo de estas charlas, ya lo dijo Chava, lo que fue la plática de Carlos Durón, ahorita hace unas horas también lo tuvimos con Giselle. Vamos dando inicio. La mente de un cibercriminal. Dani. Pues hola, lo que les vamos a presentar hoy es exactamente como dijo Sofía, la mente de un cibercriminal. Vamos a hablar pues desde las pérdidas monetarias que puede causar esto, las personas que son más propensas, lo que los motiva, entre otras cosas, así que esperemos que la disfruten. Ok. Personajes en la ciberseguridad. Vamos a hablarles de distintos personajes que pues son los más representativos. Empecemos primero, hacker. Es una persona curiosa que comprende los sistemas operativos, que él, por bien a su sociedad, hace correcciones sociales, hace correcciones de errores y pues bien, como bien lo conocemos, es un hacker de sombrero blanco. Su nobleza y su responsabilidad social es lo que lo hace que tengamos una persona bien en nuestra sociedad. La segunda persona en esta clasificación que se hizo es el cracker. El cracker es técnicamente lo mismo que un hacker y a la vez no. Lo que hace el cracker es que cambia los programas, utiliza programas sin licencia, rompe sistemas. Creo que es la manera en la que muchos, pues, de las personas que estamos en el ámbito comenzamos. Es por beneficio personal, nunca buscan el beneficio monetario. Por ejemplo, las personas que generan los keygens para Photoshop, que creo que es uno de los programas más pirateados, ese es un ejemplo muy claro de un cracker. Nos vamos con una persona cibercriminal, que es lo que nos estamos enfocando el día de hoy. Accede a sistemas sin autorización, actividades maliciosas, manipulación, su bien o su beneficio para su persona es el obtener dinero. Nada más es obtener sistema económico, entonces ya hablaremos un poco más de sus características. Y finalmente el hacktivista, que por la imagen que tenemos ahí, creo que se pueden imaginar como qué tipo de cibercriminales, por así decirlo. Anonymous es un excelente ejemplo. También quien haya visto la película de V de Venganza, este es un excelente ejemplo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Hacen ataques de denegación de servicio y de deface. Esto es, por ejemplo, que aplicado a la vida real es tener, no sé, un espectacular de un partido político y alguien de la oposición, no sé, escribe, por ejemplo, en uno de El PAN, Viva Morena o viceversa. Esto es algo por el estilo. Y suelen ser protestas con causa. Sus motivos son políticos e ideológicos. Y esto se nos pasó a mencionarlo, pero como pueden ver en todas las diapositivas en la esquina tenemos un link de Menti y ahí está nuestro código por si a lo largo de la presentación les surge alguna duda, pueden irlas dejando ahí. Los delitos informáticos ocasionaron en 2009 pérdidas superiores al 1% del PIB mundial, es decir, por encima de los 800 millones de euros, según Mafra. Bueno, ¿qué tan vulnerables somos de acuerdo a nuestra edad? Creo que aquí en esta tabla podemos ver dos grupos de edad muy polarizados, que para empezar no son los de 20 años o menos. El número de víctimas es aproximadamente de 23.186 personas.
con un total de pérdida de 70 millones, bueno, 71 millones redondeando, y la pérdida promedio pues es como de $3,000. Si esto lo comparamos con el grupo que tiene más pérdidas, que son las personas de 60 más, nos damos cuenta de que el número de víctimas es 5 veces mayor. El total de pérdidas es muchísimo mayor, es como de 10 veces más, 12 más o menos. Y la pérdida en promedio por cada víctima es 3 veces mayor. Tomen en cuenta que esta tabla pues son de personas que sí denunciaron pues una estafa y declararon su edad además. Y estas fueron quejas realizadas directamente al FBI en el 2020. Los principales líderes en crímenes informáticos. Los principales líderes en crímenes informáticos tenemos 3. Ponemos como principalmente a Rusia, seguimos con en América, Brasil y sucesivamente con China. Bueno, para empezar, ¿qué es lo que motiva a los rusos? Principalmente causas políticas. Un grupo muy famoso del país es el APT-28. Han estado implicados en numerosos casos de usar los ciberataques como arma de guerra, lo cual, o sea, muchos medios lo dicen, el siguiente paso de la guerra es la guerra cibernética. Una de las características psicológicas más importantes de los rusos es que, sin importar la barrera que les pongan, ellos siempre buscan una manera de superarlo. Puede ser algo bueno, en este caso pues no es algo muy bueno, y tienen un código hacker entre ellos. Uno de los puntos es que no se atacan entre rusos. El segundo es que si el gobierno te pide ayuda para pues actividades, tienes que dárselo. Y tercero, tienes que cuidar dónde te vas de vacaciones. Ok, continuamos con Brasil. Uno de los cibercriminales de Latinoamérica, de los principales hackers que están escalando a nivel mundial, se convierte a un actor peligroso semejante a Rusia. Ojo, que se parezca a Rusia no significa que no se ataquen entre ellos, ellos no respetan. Actualmente se ha implementado una escuela de hackers, que estamos hablando que en la escuela de hackers no solamente te enseñan a hackear a las demás personas, sino que no dejen rastro alguno. Han ido progresando en el mercado negro en busca de nuevas técnicas, novedades para robar. Se han vuelto los maestros del robo en Latinoamérica. Finalmente, los chinos son conocidos como los maestros de la ingeniería social. Sus víctimas suelen estar distribuidas en Asia, el Pacífico y en Australia. Suelen mandar mensajes de texto, esa es su manera principal para estafar. Creo que a todos nos ha pasado que recibimos un correo de un mensaje diciendo pues que tu cuenta de Bancomer fue hackeada, accede a este link para desbloquearla y pues realmente es una estafa. Gran parte de su estructura cibercriminal, curiosamente, no está dentro del país, lo cual tiene sentido por las limitantes de tráfico que hay en China. Y el problema de los chinos es que son una sociedad que ha avanzado tecnológicamente demasiado rápido, así que pues obviamente la tecnología también llega hacia los ciberataques y sus ataques cada vez son más sofisticados, sobre todo en el área de ingeniería social. Los hackers más infames de todos los tiempos. Pues bueno, ahora les vamos a empezar a hablar de, según la lista de Kaspersky, los 10 hackers que han cometido pues como los crímenes más relevantes. Empezamos con Kevin Mitnick. Él inició siendo un adolescente y su primer como delito cibernético fue que en el 81 fue acusado de robar manuales de computadora de Pacific Bell. Y en el 82 inspiró una película que se llama Juegos de Guerra con su pirateo hacia NORAD. Ahora, ¿qué motivos tiene Kevin Mitnick? Pues realmente no tenía intenciones de provecho personal, sino pues simplemente quería probar que podía hacerlo y lo hizo. Ahora, ¿qué está haciendo actualmente Kevin Mitnick? Pues permaneció oculto durante unos años porque pues estaba cometiendo delitos, obviamente, y pues fue detenido por fraude electrónico e informático unos años después. Actualmente dice ser un white hat hacker
pero pues vende muchos exploits críticos sin parche al mejor postor, o eso se dice. Anonymous. ¿Quién no ha escuchado hablar de Anonymous? Iniciaron en el 2003 por una famosa máscara siendo reconocidos. Inhabilitaron sitios web de la ciencia y de la tecnología. El FBI y otros organismos han intentado atraparlos, siendo imposible atraparlos, lo cual han declarado una jerarquía como imposible de eliminar. Si nos vamos unos meses atrás, podemos recordar unos escándalos que han vuelto, diciendo tanto como si era ellos o eran unos farsantes, revelando secretos tanto como de Trump, como de las elecciones de los Estados Unidos, así como secretos del Vaticano, comprometiendo secretos que la sociedad ni en cuenta tenía. Igualmente teniendo compromisos con el tema de la salud de la OMS, más allá del COVID que nos estaba atacando y que es una situación actual aún. Adrián Lama. ¿Qué hizo él? En el 2001 utilizó un sistema de administración de contenido no protegida de Yahoo, agregando una cita falsa atribuida a John Ashcroft. Uno de los hitos más relevantes, a mi parecer, de su carrera de ciberatacante es que en el 2002 pirateó la internet de New York Times para poder investigar a gente de alto perfil. Sus actividades involucraban piratear sistemas, notificar a la prensa y a sus víctimas, ayudándolos de vez en cuando, así que pues podríamos decir que él estaba en esa área gris. No tenía una dirección física, él solía preferir ir con su mochila, sus artículos que utilizaba para pues sus ataques, como su computadora, por ejemplo. Y ya que no tenía una casa en particular, pues se le atribuyó el apodo de hacker indigente. Poco después se le detectó Asperger. Y bueno, esto está directamente relacionado con los motivos a pues, cometer los ciberataques que realizó. No es generalización, obviamente, pero sí se ha confirmado que mucha gente que padece de Asperger tiene cierto interés por los ataques cibernéticos, por el patrón de pensamiento, entre otras cosas, pero igual no es generalización, no todos. Y pues se dice que tal vez esa fue su razón para entrar al mundo del hacking. Albert González, apodado como Soft Nazi, empezó con una carrera como líder de los frikis informáticos problemáticos. Participó en el sitio de showgreat.com. A los 22 años fue arrestado por un fraude de robo de millones de cuentas. Asimismo, al ser arrestado decidió cambiar de bando. Se unió al servicio secreto y en sus servicios se quedó ahí por un tiempo. Obviamente lo traicionó su cabeza, como bien lo hemos dicho. Entonces regresó a las andadas y robó más de 180 millones de cuentas de pago. Su ataque de cuentas de tarjetas volvió a las andadas y fue arrestado en el 2015. Se dice que sus problemas o sus estudios psicológicos no fueron sin precedentes. Actúa por un bien sin razón alguna. Bueno, estos en lo personal a mí se me hacen muy interesantes. Ahora van a ver por qué. Matthew Vivan y Richard Price. En el 96 piratearon numerosas redes militares, entre ellas la Agencia de Sistemas de Información de Defensa y el Instituto Coreano de Investigación Atómica. Lo curioso de esto es que fueron acusados de estar a punto de causar la Tercera Guerra Mundial, pues porque revelaron información de algo tan importante como pues el Instituto Coreano de Investigación Atómica, dándole esta información pues no dándosela, sino que revelándola al público estadounidense. Curiosamente, lo que los motivó es que pues pretendían probar una teoría de conspiración ovni, así que yo creo que este es un gran ejemplo de que a veces haces una cosa y puede salirte otra. James Ancheta. En lo particular, él no tiene motivo ni razón, más allá de su curiosidad. La curiosidad, como por ahí dicen, es un límite. Entonces, ¿él qué fue? Simplemente la curiosidad de una justicia social, del uso de bots, fue lo que lo llevó a ser condenado a 57 meses, siendo el primer hacker de la tecnología al ser muy joven. Y nada más por el uso de la curiosidad, al hacer sus estudios,
no dijo que tenía ninguna razón o bien común, simplemente su curiosidad. Bueno, esta persona es conocido como Mafia Boy, bueno, al menos ese es el sobrenombre hacker que utilizaba en su momento. Él a la corta edad de 15 años en el 2000 aprendió cómo tomar control de las redes computacionales universitarias y provocó problemas al motor de la búsqueda de Yahoo. Ahora, ¿por qué es tan impactante? Porque en una semana desbarató las redes de Dell, eBay, CNN y Amazon con ataques de denegación de servicios y dices, pues, creo que todos conocemos mínimo a una de estas empresas, si no es que a todas, porque pues son empresas muy relevantes y sus ataques marcaron un precedente en el, pues a fin de cuentas, en la concientización de la ciberseguridad, ya que hizo cuestionar a muchas empresas sobre, ok, una empresa que vale $1,000 millones tuvo esa vulnerabilidad, así que ¿realmente tenemos algún dato seguro en línea? Kevin Pousel, en lo personal, un joven de 17 años apodado Dark Dante, fue el que hackeó el Pentágono, pirateó una computadora federal, haciendo esto que los archivos quedaran vulnerables. En 1988 se ocultó, no dejando nada de rastro. Sin embargo, su actividad favorita fue robar archivos del gobierno y estar revelando secretos. ¿En realidad estaba oculto? El destino de él fue arrestado y se le prohibió el uso de la computadora por simplemente 3 años. Regresando de esos 3 años, se volvió periodista. ¿En realidad será periodista? He ahí la pregunta. Jonathan James, creo que si estás en el ámbito de ciberseguridad, alguna vez llegaste a escuchar de él, ya que pues nos damos cuenta de que pues realmente nuestras acciones sí tienen consecuencias, pero a veces no de la manera que debería de ser. Lo que lo puso en el foco de atención fue que pirateó las computadoras del Departamento de Defensa de Estados Unidos igual a los 15 años. En el 2000 fue arrestado y pues se le quitó el acceso a las computadoras, pues como a casi todos los hackers que han arrestado, obviamente. Lamentablemente en 2007 hubo un ataque a TJX. El problema es que se le acusó a Jonathan James de haberlo hecho sin realmente tener pruebas, lo cual condujo hasta su decisión de tomar su vida en el 2008 y en su carta de suicidio decía que no creía en el sistema judicial. A él lo que lo inspiró a meterse en el mundo del hacking fue en el libro de El huevo de coco. Astra. Nunca se identificó públicamente. No tenemos nombre ni identificación de quién sea. Se asume que es un matemático griego de 58 años. Estamos hablando del 2008. No sabemos si sigue vivo o está ya muerto. Pirateó presuntamente al grupo de The South durante casi 5 años. Robo de software, armas avanzadas y vendió más de 250 personas. Estamos hablando de distintos delitos, no solamente ya de ciberdelincuencia. Astro significa ahora en sánscrito. No sabemos dónde está, ni podemos dar más publicaciones sobre él. Ok. Hemos venido hablando de quiénes son los ciberdelincuentes más importantes, de los diferentes personajes. Vamos entrando un poco a lo que es la psicología criminológica. Pues bueno, la psicología criminológica es una subdisciplina que está encargada de los comportamientos mentales, pero estos comportamientos mentales nos llevan a deducir por qué hacen estos delitos. Ciberdelitos ocurren cada 39 segundos y se encuentran en las amenazas globales más graves. No solamente ya estamos hablando de los delitos que pasan en México, en España, en otros lugares del mundo. Estamos hablando de amenazas globales. Lee Huntington, un importante investigador de ciberpsicología del Reino Unido, hizo un estudio un poco más allá de lo que era importante para esto. El atacante no solo necesita comprender cómo trabajamos, sino también cómo trabajan los individuos dentro de una sociedad y explorar sobre eso. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? El ciberdelincuente no solamente hace su actividad porque sí, necesita
más allá entender a la víctima, entender qué es lo que está haciendo y por qué lo hace. Se mete en tus actividades diarias, en tus transferencias diarias, en tus cuentas diarias. Prácticamente trata de entender cómo eres tú. La ingeniería social es el fondo de cómo entender a la víctima. Más allá, vamos a hablar, como nos lo va a explicar Dani más adelante. Hay distintos ataques, los cuales sacan los sentimientos o nuestras actitudes ante esto. ¿Como cuáles? Estamos hablando del ransomware, que lo hemos escuchado. Explota nuestro miedo, nuestra angustia, incertidumbre, que estamos hablando de perder el acceso a nuestra información. Nos cae un ransomware, no sabemos dónde está nuestra información. Es ese miedo que nos provoca el saber qué vamos a hacer sin ella. La estafa nigeriana. Aquí se juega con la escasez y las recompensas. El ciberatacante está pensando en desencadenar nuestros posibles pensamientos en obtener algo a cambio de nada, porque es una incertidumbre más allá. Atrapado en el extranjero, estás del otro lado del mundo y no te vas más allá del otro lado del mundo, simplemente cruzas a Estados Unidos, cruzas a otro lugar, tus datos están en cualquier lugar y no sabes si ya accedieron a ellos o incluso volvemos a hablar de que te duplicaron la identidad. Crea una sensación de urgencia, se aprovechan de ti, estamos aprovechándonos de que no vas a volver a ver un ser querido o incluso si puedes volver a ser tú. Phishing, se genera confianza en la víctima para facilitar situaciones, pero ojo, es una situación desinformada y puedes caer repentinamente. Como lo hemos venido mencionando, que es estos motivos del ciberdelito o por qué nos causan esto. Una investigación holandesa que se encontró las motivaciones o emociones, ¿a qué nos llevan a esto? La curiosidad, como lo venimos diciendo hace unos momentos con los cibercriminales. Cibercriminales nada más es por un simple hecho de la curiosidad. O incluso, ¿puedo llegar a hacer esto? Ya es un reto personal, no es si voy a perjudicar a una persona, no es si voy a perjudicar a una empresa, es nada más un reto personal. La ira, la venganza, me despidieron de un trabajo, ok, vamos, tengo acceso a sus cuentas, vamos haciendo que se arrepientan de haberme despedido. El lucro, la satisfacción de decir, ¿puedo hacerlo? Vamos a hacerlo. La lascivia, hemos visto distintos problemas, como nos lo comentó ayer Carlos Durón, de pornografía infantil, de escándalos en muchas empresas, en donde no sabemos si la lascivia es un simple hecho para que se vuelvan hackers de gorro negro. Entonces, hay distintos motivos, no solamente es el dinero, estamos hablando de muchas emociones, motivaciones, las cuales llevan a esta psicología que los hacen pensar más allá. Entonces, cuando piensen en un ciberdelincuente, no piensen que es nada más dinero, simplemente piensen si no le hicieron algo malo a una persona que se está vengando de ustedes, que está tratando de sacar su coraje con ustedes. Un ciberdelincuente no actúa nada más por dinero, actúa por otros bienes. Dani. Pues, como mencionó Sofía, lo que explica principalmente cómo, pues todo esto es la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Pues básicamente es hackear al conocido como el eslabón más débil de la información, el humano, lamentablemente. Bueno, hay muchas maneras de ingeniería social, desde las típicas de que te llega un correo de no, pues tu cuenta de Facebook ha sido bloqueada, da clic aquí pues para recuperarla. Robo de identidad, que es muy común para poder entrar a un edificio al que no está permitido que entres, por ejemplo, no sé, si en tu universidad hay control de acceso y alguien más que no es de tu universidad quiere entrar, pues simplemente dice, no, pues es que olvidé la credencial, pero pues este es mi expediente y se robó el expediente de alguien más, se está haciendo pasar por otra persona para pues obtener privilegios a fin de cuentas. Otro tipo de amenaza a la mente es el scareware, que es, por ejemplo, decir que hay un malware en tu computadora. Creo que no sé si, bueno, supongo que cuando entran en algún sitio, no sé, de descarga de algún programa que no es legal, o sea, no sé, un libro, por ejemplo, que
pues cuesta dinero y pues tú eres estudiante y no lo puedes pagar, te metes, lo intentas descargar y te aparecen ese tipo de anuncios que te dicen, tu computadora ha sido escaneada y tienes un virus. Pues esto se refiere, o sea, una persona que pues nunca se ha topado con este tipo de cosas, dice, no es posible, o sea, tiene sentido por el tipo de actividad que estás realizando, te aparecen este tipo de anuncios y dices, no, pues seguramente me acabo de contagiar de un virus. Pero pues obviamente al darle clic es cuando te contagias del virus. Ahora, por ejemplo, algo que pasó mucho en Facebook hace poco, que es hackeaban cuentas de personas y a través de los chats de esas mismas personas mandaban un enlace a todos sus contactos diciendo, oye, eres tú. Y las personas, o sea, es que ahí esa es la cosa muy importante. La gente, bueno, los hackers juegan mucho con la vulnerabilidad de las personas. Por ejemplo, obviamente no estoy diciendo, pues es que si tienes la conciencia sucia, pues seguramente caes en esas trampas. Claro que no. O sea, el humano es muy susceptible a que al leer algo dice, pues es que yo no lo hice, pero qué tal que lo hice sin querer, o qué tal si se malinterpretó algo que hice. O sea, es esa manipulación tan, lamentablemente tan fácil de hacer, tan fácil de orquestar. Pero pues sí, o sea, a fin de cuentas lo que hacían es que tú dabas clic en el enlace, se robaban tus credenciales de inicio de sesión y todo eso, y seguían con la cadena, o sea, así de fácil. Ahora, otra muy conocida es el phishing, que es muy parecido al phishing, pero la diferencia es que, bueno, no sé si alguno de ustedes ha visto Mr. Robot, pero en el primer capítulo nos muestran pues el personaje principal llamando a una empresa, bueno, a un empleado de una empresa para robarse su contraseña, y lo que hace es que, pues es muy común que muchas páginas nos pidan preguntas de seguridad. No sé, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de tu mascota? ¿Cuál es el nombre de la calle en la que viviste de niño? El apellido de soltera de tu mamá, entre muchas cosas. Y pues si, por ejemplo, tú le llamas a alguien y le dices, oye, pues soy de Amazon, por ejemplo, tu cuenta ha sido bloqueada, pero pues somos el servicio técnico que te queremos ayudar a recuperarla. No sé, ¿cuál fue tu mascota? Y ya la persona responde, no, pues qué tal. Y solo con eso, con esa simple pregunta, o sea, muy fácil robar la información. Digo, esto también se puede realizar por medio de OSINT. ¿Qué es el OSINT? Muy a grandes rasgos es el lograr, no robar, sino tomar información de fuentes abiertas. Por ejemplo, si tú googleas, no sé, correo electrónico del rector del ITESO, puede que te aparezca y realmente no te está robando nada, sino que es información que estaba pública. Eso lo puedes hacer incluso para lo de las preguntas de la seguridad. Así que realmente es muy fácil y lamentablemente pues sí tendremos que ponerle más empeño a todo esto. Y pues otra cosa que es muy importante de la ingeniería social es el spear phishing, que va dirigido hacia una persona en especial, que a mi parecer es normalmente por venganza, porque obviamente para conocer mucho de una persona tienes que saber su background. Obviamente pues, por ejemplo, si yo quisiera robarme las cuentas de los alumnos de seguridad informática del ITESO, podría hacer un correo fingiendo ser el coordinador y diciéndoles, no, pues es que chicos, hay un problema con las cuentas de correo de la carrera, necesito que se metan a este formulario, y pues resulta que el formulario es un link falso, o más bien resulta que el inicio de sesión que aparece ahí realmente es un formulario muy bien disfrazado. Así que hay demasiadas técnicas y lamentablemente pues es lo que explotan los hackers, la vulnerabilidad de las personas, que creemos muy fácil en los demás. Y digo creemos porque es muy común que a todos nos pasa. Yo siento que es rara la persona que no ha caído en alguna de estas trampas. Y bueno, ya cosas más físicas que realmente no pensaba incluir, pero creo que son importantes, son por ejemplo el tailgating, creo que es, que por ejemplo hay muchas empresas en las que pues tienen puertas que tú necesitas de una credencial para abrirlas. Y digo, yo confieso que a mí me ha pasado
que, por ejemplo, yo no sabía que no podía acceder a un laboratorio en el ITESO y yo creía que ahí es donde tenía que tomar la clase, pero resulta que no, y la persona que me vio del otro lado del edificio, o sea, estando dentro del edificio y yo afuera, se dio cuenta de que pues yo intentaba entrar y me abrió la puerta pensando de, no, pues es que esta chica pues tiene que estar aquí, pero no puede entrar. Digo, yo no tenía ninguna mala intención, pero a veces nuestro lado amable es el que nos traiciona. Esto no significa que deben dejar de ser amables, obviamente, pero sí ser más precavidos. Ahora, este es un tema muy importante que quiero tocar, que es el cibercrimen en los adolescentes. Como pudieron ver en muchos de los casos que tuvimos de los hackers más relevantes de la historia, la gran mayoría inició a los 15, 16, 17 años. Incluso nosotros que somos estudiantes de Ingeniería en Seguridad Informática y Redes, creo que nuestros primeros acercamientos fueron siendo muy jóvenes y realmente no pensábamos de que, pues es que estoy hackeando, porque por ejemplo, la urgencia, por ejemplo, como estudiantes es muy común que nos piden un libro y realmente el libro es caro, sinceramente, y dices, pues creo que mejor lo busco en PDF. Y lo haces, dices, pues está bien, no pasa nada. Y pues son pequeñas cositas que dependiendo de la persona puede ser algo X, algo pues que no va a despertar nada en ellos y en otros puede despertar más curiosidad. Hay un estudio que se realizó en el 2019 que dice que el 61% de los hackers iniciaron sus actividades antes de los 16 años. Y además que 1 de cada 6 adolescentes aproximadamente ha intentado alguna forma de piratería. Esto obviamente no es únicamente de libros, sino pues cuando todavía no existía Spotify. Creo que muchos descargaron, tal vez ya voy a sonar muy vieja, pero música en Ares, en diferentes plataformas, en diferentes torrents para pues... Porque pues obviamente uno cuando es joven a veces te da pena, ¿no? Decirle a tus papás, oye, ¿crees que me puedas comprar música o cosas así? Y pues dices, pues creo que puedo descargarlas de otra manera. Así que creo que incluso los que no están en el ámbito de seguridad alguna vez pues han intentado o han realizado algún acto de pues cibercrimen a fin de cuentas. Una gran diferencia entre los cibercriminales y pues los criminales normales, por así decirlo, es que realmente el lugar en el que creces, tu ambiente familiar y todo eso no influye en casi nada si eres un cibercriminal, porque realmente no, o sea, para empezar necesitas de cierto acceso, de cierta estabilidad económica para poder acceder al internet, ¿estamos de acuerdo? Así que, pues eso es creo que una de las grandes diferencias entre un cibercriminal y un criminal, que pues realmente lo único que los separa es una palabra que es ciber. Y bueno, ¿por qué es tan común actualmente que los adolescentes realicen este tipo de actividades? Porque pues se nos inocula obtener cosas gratis y servicios. Creo que desde nuestros amigos, de que, oye, pues ¿para qué compras eso? Mejor descárgalo en esta página. O no compres Netflix, velo en Cuevana. No digo que vayan a Cuevana, pero pues es muy común. Y bueno, con todo esto quiero citar a Gottfredson y Hirschi, que dijeron que las personas con mayor tendencia a delinquir son las que tienen poco autocontrol. Esto se relaciona muchísimo con que los adolescentes son los que empiezan en el ámbito del cibercrimen, porque obviamente a esa edad pues estás en una etapa en la que no eres niño, tampoco eres un adulto, estás muy confundido y pues obviamente tus índices de autocontrol son mucho menores, pero pues el proceso de madurar es precisamente ganar más autocontrol, pero si no puedes lograrlo, pues puedes desencadenar a irte a otro tipo de actividades como estas. Y pues obviamente para finalizar, uno de los factores que a mi parecer promueven demasiado el cibercrimen pues es el anonimato. Es muchísimo más difícil que te atrapen siendo un ciberdelincuente a pues un delincuente común y corriente. Si tú robas un banco tienes mucha probabilidad de que te atrapen, de que cierren el banco y ya no tengas escapatoria, pero pues siendo un cibercriminal
quién sabe si algún día te atrape. Como dice Dani, al final, pues no solamente se trata de, nos dio muchos términos que al final de cuentas podemos deducir que no es el dinero, es curiosidad, el si lo podré, el si no lo haré. Entonces, pues cuando somos jóvenes, entendemos que podemos decir vámonos a Cuevana, vámonos a otros lugares para no pagarlos, pero en realidad lo estamos haciendo de forma segura o estamos haciendo una vulnerabilidad de nuestros datos. Tendemos a veces a dejar nuestras cuentas abiertas, a que no sabemos cómo es, si nos están vigilando, si en quién estamos confiando. Normalmente a veces damos nuestras contraseñas y decimos, ok, es mi sitio de Canvas de la escuela, pero no somos tan precavidos para decir, mi contraseña de Canvas es la misma que uso para mi teléfono. Entonces, yo le puedo dar mi cuenta a Daniela y Dani se mete a mi cuenta de Canvas, pero también se puede meter a mi teléfono. Entonces, el día de mañana Daniela se puede decir, voy a hacer un cibercriminal y ya tiene mis cuentas. No es personal, Dani. Entonces, usamos la ingeniería social para demasiadas cosas. Involuntariamente lo utilizamos, a veces para conseguir algo, para conseguir hasta incluso una tarea. Usamos nuestra ingeniería social. Pero no sabemos cómo es lo que piensan los cibercriminales para aplicar esta ingeniería social. Va un poco más allá, va más allá. Nuestra curiosidad llega a un límite, pero los de ellos en serio tienen límite. Como vimos, varios cibercriminales tienen tendencias a ser, como lo vimos en el caso de Albert, es el Asperger, pero incluso con su Asperger, no soy médico, pero sabemos que con su Asperger, su curiosidad y sus ganas de decir, ¿puedo o no puedo hacerlo?, logró hacer demasiadas cosas. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que nos podemos llevar o qué es lo que nos podemos como sugerencia? Ya vimos demasiadas pláticas, vimos la dark web, vimos herramientas, vimos con Salvador distintas herramientas, incluso las conferencias de ayer, vimos con Durón. Tenemos muchas cosas que nos pueden facilitar el que no nos ataquen por ese lado. Y la verdad, piensen el día de mañana, ¿tengo un cibercriminal o están en mis cuentas? Piénsenlo y se los dejamos de tarea. Si hay alguna duda, lo pueden poner en el chat. Muchas gracias por su atención. Dani. Creo que eso lo vas a tener que compartir tú porque como eres la creadora, creo que no me da permiso. Igual, déjame checarlo, nada más. Igual cualquier duda, se lo pueden poner en el chat, mejor. Ok, la verdad, muy interesante esta plática. Creo que logra complementar muy bien, como mencionaron al inicio, los temas que se han estado hablando en otras las pláticas. Creo que lo más valioso de esta fue tenerlas a las dos y tener dos puntos de vista distintos y que podamos ahora sí mezclar todos los temas que hemos estado escuchando por medio de las demás ponencias. Yo aquí tenía una pregunta escrita, pero llegó primero una por el chat, entonces si quieren vamos empezando con esa, que dice, es de Alex, que si tienen algún hacker que haya sido su inspiración. Dani, primero. Obviamente, Edward Snowden. Es que técnicamente no podríamos ponerlo como hacker, pero yo siento que, o sea, a mí se me hace muy interesante todo lo que hizo, sinceramente, sin sonar así como que estoy alabando pues a alguien que se podría decir que cometió un crimen hacia Estados Unidos, pero creo que independientemente de si lo hizo por dinero, si lo hizo por alguna otra cosa, creo que nos dio un panorama muy oscuro de lo que realmente están haciendo los gobiernos. Y pues sí, yo creo que Snowden es el
el que me emociona mucho. Yo quería verlo en Talentland, pero pues... Creo que yo me voy un poquito con la historia, de hecho, pues no sé, hay muchos, me quedo con un poco de todos. La curiosidad es algo que a mí me llama mucho la atención. Anonymous es uno de los que puedo decir que me ha gustado mucho su historia. Albert, ahora que lo investigamos, Albert González, creo que fue uno de los que me puedo decir que me atrapó. El ser doble, el entrar al servicio secreto y después regresar y volver a las andadas, habla de que a veces la gente no cambia. Entonces, pues bueno, en realidad puedo decir que me llevo un poco de todos, pero creo que me quedaría con Anonymous, definitivamente. Muy bien, muy interesante sobre los dilemas éticos que nos meten. Aquí tenemos otra que, no, había una antes, que era esta de cuántos hackers conocen en sus círculos sociales. Mira quién lo pregunta. Ay, Dios. ¿Cuántos hackers conozco en estos círculos sociales? Puedo decir que varios, tanto como de sombrero blanco como de sombrero negro. Probablemente unos, ¿qué tengo? 5, 4. Y en mi círculo social puedo decir que en particular 3. Dani. Pues creo que hay muchos, bueno, digo, por la carrera en la que estamos, hay muchísimas formas de hackers. Hay muchos, por ejemplo, Sara, que va a tener una plática el lunes, pues es muy buena en OSINT. Chava también es muy buena en OSINT. Así que David es muy bueno también en hacking. O sea, hay muchísima gente que nos enfocamos al hacking de sombrero blanco. Pero pues yo creo que como... Así que se me ocurren unos 8 o 10. Okay. Sí, realmente por la carrera ahí estamos un poquito más expuestos y hay una gran variedad. Ahí tenemos una bastante interesante que llega de Maya. Es si se puede usar la psicología para atrapar a un cibercriminal. Sabemos que tenemos el perfilamiento que se utiliza normalmente para los crímenes a los que estamos acostumbrados, pero la pregunta es si ustedes creen que esas mismas técnicas se pueden utilizar para cibercriminales. Ok, contestando a la pregunta de Maya, ¿se puede usar la psicología para atrapar a un cibercriminal? Sí. La psicología, la ciberpsicología, pues vuelvo a lo mismo como lo presentamos, es una subdisciplina, entonces va apegada a la psicología. Se tiene que comprender cómo piensa el cibercriminal. Se han hecho estudios, se han hecho perfiles psicológicos de cada uno de los cibercriminales. Entonces, claro que se puede atrapar a un cibercriminal con la psicología. Volvemos a lo mismo, el cibercriminal tiene que hacer cómo piensas tú para atacarte y ahora es al revés. Tienes que pensar cómo piensa el cibercriminal para que no te ataquen. Dani. Sí, yo concuerdo contigo, yo creo que sí, y de hecho el profesor Carlos Durán nos lo comentó ayer. Realmente el saber cómo piensa un cibercriminal te va a ahorrar muchísimo tiempo en la investigación, porque a fin de cuentas, por más buenos que seamos en hacking, seguimos siendo humanos. Los humanos tenemos patrones de pensamiento muy difíciles de borrar, costumbres muy difíciles de borrar, así que realmente... Digo, esta frase se la robó al profesor, que realmente no hay crimen perfecto, sino pues un forense que no encontró el indicio indicado. Muy bien, de nuevo caemos a lo mismo de estar juntando las pláticas anteriores. Aquí una interesante, recalcando lo que estaban platicando sobre las contraseñas, el no tener el cuidado, el pensar más allá al momento de usar mismas contraseñas, y es la de cuáles son las mejores prácticas para proteger tu información. Creo que prácticas hay muchas. Para empezar, en nuestra computadora y celular, un buen antivirus. No tener la misma contraseña en 3 lugares al mismo tiempo. Por favor. Tenemos el error de poner la contraseña de nuestro banco y de nuestros redes sociales la misma, entonces tienes acceso a lo mismo.
no sé, el antivirus sobre todo, creo yo pondría, no poner las mismas contraseñas en 3 lugares iguales, a pesar de que y no escribir las contraseñas en un papelito. Otra muy importante es no usen el mismo correo para todo, por favor. Y si pueden de diferentes servicios de correo, 1000 veces mejor, por ejemplo, tener uno en ProtonMail, otro en Outlook, otro en Gmail. Está excelente porque, sinceramente, o sea, pónganse a pensar en esto. Si un día filtran la información de, no sé, por ejemplo, ha pasado mucho, de Canva, por ejemplo. Y en Canva ustedes tenían su cuenta de Outlook, la que ustedes usan usualmente, y tenían la misma contraseña en Canva. Y en el correo, pues de ahí se van a robar absolutamente todas las cosas que tengan, su perfil de Facebook, su Twitter, todo, absolutamente todo. Así que sí les recomiendo muchísimo tener mínimo 3 correos, separarlos o sea, por ejemplo, uno usarlo para cosas nada más de escuela, otro usarlo nada más para como cuentas muy importantes, por ejemplo, las de correo, digo, las de banco, las de PayPal, que creo que es sobre todo muy importante para los que compramos mucho en línea, de Amazon, etcétera. Muy bien, tenemos aquí una que ya nos habían mandado previamente. Hay mucha insistencia de parte de esta pregunta y es esta sobre si creen que Anonymous es solo un hacker o es un colectivo. ¿Qué opina cada una? Dani. Ay, es que ¿cómo se llamaba esta criatura? Creo que era de la mitología griega, que le arrancas una cabeza y le crecen 2. ¿La Hydra? Exactamente. Yo siento que eso es Anonymous, que por eso mismo no lo han podido desmantelar, porque realmente, o sea, sí pueden atrapar a uno, pero ese uno ya inspiró a otras 2 personas, esas 2 personas ya inspiran a otras 2 personas, o sea, yo creo que es un ciclo que jamás va a terminar, porque a fin de cuentas creo que siempre va a haber gente inconforme por cómo se maneja su país, por cómo se manejan muchas cosas, que es realmente lo que busca Anonymous, o sea, a fin de cuentas la igualdad hasta cierto punto. Así que sí, yo creo que no es solo un hacker y de hecho me atrevo a decir que incluso el fundador de Anonymous tal vez ya ni siquiera sigue en actividad probablemente. Concuerdo, estoy de acuerdo con Dani. No, para mí no es solo uno, para mí son varios. Creo que volvemos. La psicología y lo que te hacen pensar es muy amplia. Actualmente, pues esto inició en el 2003 y regresa en este marzo del 2021 con secretos de la OMS, Vaticano, elecciones estadounidenses. Creo que es inspiración, tómenlo como buena o como mala, dependiendo de sus situaciones, pero para mí sí, es como lo dijo Dani, es un muy buen ejemplo de la mitología. Creo que cortas 1 y salen 3, cortas 3 y salen 10. Entonces, pues para mí sí es un colectivo, para mí creo que es inspiración para muchos. A mí, la verdad, es uno de mis favoritos, pero sí me atrevo a decir que no es uno. Incluso, como dice Dani, el primero yo creo que ya ni está activo, incluso podemos decir ya ni existe, y esto sigue activo. Aquí tenemos una que me llamó mucho la atención, que es de parte de Maya también, que si consideran que sería útil una materia relacionada a la ciberpsicología dentro del hacking ético. Sí. Totalmente. Puedo decir que sí. Para poder entender en un cibercriminal, necesitas, como lo hemos dicho, entender qué es lo que está pasando por su cabeza. Entonces, para entender lo que está pasando por su cabeza, sí necesitaríamos adentrarnos. No estamos hablando de decir, ay, vamos a meter materias de psicología. No, es entender un cibercrimen que estamos dando, como nos lo dijo el profesor Durón, no hay crimen perfecto. Entonces, es hablar de ese tipo, y aunque suene como serie de La Ley y el Orden, tenemos que entenderlos para poder evitar esto.
Entonces sí, para mí sí sería una muy buena materia y sería muy interesante una ciberpsicología. Dani. Pues sí, o sea, exactamente eso. Y pues creo que sí lo mencioné, sí. Los humanos somos humanos, no somos máquinas. Hay patrones, hay cosas que no se pueden evitar. Por ejemplo, creo que incluso desde el nombre de usuario que tú escoges de hacker, denota muchísimo la personalidad. Digo, o sea, yo se podría decir que tengo mi sobrenombre, que realmente no lo uso para el ámbito del hacking, sino para otras cosas. Y, o sea, si te pones a analizarme, realmente entiendes por qué escogí ese nombre de usuario, entiendes por qué por ejemplo, tenemos un compañero que se pone Dávalo, digo, creo que es un poquito obvio. Así que realmente yo creo que sí, porque digo, cosas tan simples como un nombre de usuario te delatan mucho, a fin de cuentas. Creo que para esto volvemos a lo mismo. Él es uno de los hackers que podemos considerar de sombrero blanco. No tiene nada que esconder, pero incluso volvemos a los que son malos, se ponen seudónimos que son distintos de reconocer. Entonces ahí es cuando analizas a la persona y dices, ok, ¿tienes que esconder algo o no tienes que esconder nada? ¿Alguna otra pregunta? Sí, hay varias todavía. Hay una que cae mucho en lo que están hablando las medidas de seguridad, una muy importante y supongo que es una pregunta que muchas personas tienen, que es si recomiendan guardar las contraseñas en las configuraciones de Chrome, de Firefox, o sea, guardar las contraseñas en los navegadores. Yo creo que sí y no, o sea, creo que mientras tengas una contraseña, por ejemplo, de tu Google muy, muy, muy segura y que la estés cambiando constantemente, creo que sí puede ser seguro. O sea, es como un administrador de contraseñas, ¿estamos de acuerdo? Pues tienes una contraseña maestra para todas tus contraseñas, así que yo creo que lo puedes ver así. Mientras tu cuenta principal esté muy segura, pero que estés segurísimo de que está segura, yo creo que no hay problema. No sé. Sí. Pues creo que como una de las recomendaciones, o por lo menos que se aplican o que nos lo han dicho, es cambia tus contraseñas cada cierto tiempo. O sea, creo que ahí sí no puede haber ninguna falla, no puede haber ningún error. Si cambias o rolas tus contraseñas, va a llegar un punto en el que ya no se te va a ocurrir nada, pero tienes que ir cambiando tus contraseñas y creo que esa es la mejor forma en la que puedes guardar tus contraseñas en tu Firefox o en Chrome. Para mí, yo sí lo hago, honestamente, puedo decirlo que sí, pero también soy de las personas que cambia cada mes, cada 2 meses mis contraseñas por lo mismo. Muy bien, y tenemos, ahora sí creo que esta es la última. Otra vez tenemos a Hakuna Matata aquí. Nos está preguntando si creen ustedes que los correos de los proveedores de email de la Deep Web o en la Dark son seguros para usar en la red superficial. Y yo, ¿no? Vale. Creo que depende del uso que les des, porque, por ejemplo, yo no recomendaría mucho quizás, no sé, ponerlo con una cuenta que te importe mucho, como la de PayPal. Digo, yo siempre me voy con PayPal porque a fin de cuentas es donde tienes el dinero, ¿no? O sea, si te roban el Facebook es como de, pues, pero pues el PayPal yo considero que sí es muy importante porque te pueden robar hasta el número de tarjeta y todo. Así que yo creo que depende de para qué la uses. Digo, yo no sé si sea una recomendación muy ética, pero si van a usar un correo para pues algo que no quieren ser así como detectados, les recomiendo un correo temporal. Digo, yo lo he usado no para cosas sino para, por ejemplo, que te piden registrarte para poder ver alguna publicación o algo y digo, yo no voy a poner mi correo. Agarro un correo temporal y ya, con eso. Creo que estoy de acuerdo con Dani. Un correo temporal es
Pues creo que es la mejor opción. Honestamente, usamos correos temporales para muchas cosas y puede que sean las mejores opciones. En ocasiones no tienes que dar tu correo, puedes usar uno y dices, bueno, este no me importa tanto, no tiene acceso a muchas cosas, entonces, pues sí, un correo temporal. Y ahora sí, creo que esa es la última, que es si recomiendan los administradores de contraseña que proveen los antivirus. Depende. Creo que depende mucho del antivirus y creo que depende mucho de cuáles contraseñas. Y depende si es la versión gratis o si no es, o si lo descargaste legalmente. Ahí se aplica si lo descargaste legalmente, si es el original, dices, bueno, ok, que administre mis contraseñas, pero volvemos a lo mismo. Si lo descargamos de un grupo, de un lugar que no se sabe de dónde es, si es un patito, entonces pues creo que la pregunta se contesta sola. Opino lo mismo totalmente. Entonces, pues creo que con eso nos podemos quedar. Pues perfecto, parece que ya no hay más preguntas en el chat. De nuevo agradecerles, un tema muy, muy interesante. Estoy completamente de acuerdo con ustedes con que deberíamos de tener más materias al respecto sobre el tema de la ciberpsicología. Algo que de nuevo casi no se habla, pero es de un interés general. Entonces, agradecerles muchísimo por la plática y con esto estaríamos concluyendo lo que sería el segundo día de la FUCON. Pues Chava, un gusto. Más pregunta, pero muchas gracias. Mi cuadro del Joker está divino. Sí, con esto concluimos el segundo día de la FUCON. Esperamos que a todos les haya gustado nuestras conferencias, nuestros diferentes panelistas. Los esperamos el día lunes. El día lunes tenemos con Sara una plática también muy interesante. Y tenemos en presencial y virtual con Laura Bucio, una plática Mujeres en Tecnología, que también junto a todo este equipo hemos logrado que sea presencial. Por protocolos de seguridad, por protocolos del COVID, pues bueno, se logró. Después de tantas trabas y después de tantos permisos, pues se logró que nos prestaran un auditorio. Entonces, a los que no se pudieron registrar, cuenten con que se va a transmitir, como lo hemos hecho. Muchas gracias, Chava. Muchas gracias, Dani. Y pues espero que lo hayan disfrutado. Bien, entonces, no, muchísimas gracias y esperamos verlos en los 2 días que todavía quedan de este evento. Tengan un muy buen día y nos seguiremos viendo. Claro que sí. Nos vemos, muchas gracias.